El derecho laboral nació inicialmente pues, de la cuna del derecho civil. Se trataba a nivel de arrendamiento de servicios, la locatio conductio operi, la locatio conductio operarum, que son los primeros antecedentes del arrendamiento de servicios, que hasta ahora se maneja de cierta forma, la locación de servicios, y empañan una relación jurídica laboral, donde yo le digo pues a Lisset Rodríguez, Lisset, ¿estás ahí, Lisset? A ver quién está presente. Karen. Sí, doctor, acá estoy. ¿Quieres trabajar para la empresa? ¿Para mi empresa? Claro, Ya, claro, vas a ganar 3.000 soles, ¿te parece? claro. Genial. Eres abogada, vas a ser asistente legal, ¿te parece? ¿Ya? Perfecto. ¿Tienes recibos por honorarios profesionales? Sí. Ya, entonces me vas a emitir un recibo por honorarios, yo te voy a pagar los 3.000 soles mensual y tú a partir del día lunes te incorporas en la empresa, ¿ok? Con El lunes, con horario de trabajo. tu horario de trabajo, de lunes a sábado, va a ser nada más, y tus 8 horas, ¿te parece? Y tu jefe va a ser el gerente legal. ¿Está bien, Lice? Eh, no, en el marco legal no está bien, pero por la necesidad aceptaré ya, pues. Ah, por la necesidad. O sea, entonces aceptas. Acepto. Perfecto, entonces el día lunes vienes, me das tu número de RUC, plum, plum, plum. Claro. Entonces, aquí está la situación, pues. Lice dice que por la cuestión de la necesidad ella acepta este tipo de contratación, pero desde el punto de vista jurídico y legal está mal, porque Lisette sabe, como es abogada, o como ya va a ser abogada, sabe perfectamente que una cuestión laboral no se maneja así, con recibos por honorarios o por locación de servicios. Sabe Lisette que se debe manejar a nivel de contrato, de trabajo, porque yo no puedo vulnerar un derecho fundamental de ella, que es el derecho del trabajo. Pero Lisette sabe perfectamente, no, yo sé perfectamente que yo sí puedo firmar el contrato de locación de servicios, que es un contrato civil, y voy a emitir mis recibos por honorarios, pero yo sé perfectamente que hay un principio del derecho laboral que se denomina, ¿cómo se denomina, Lisette? El principio de primacía. Primacía de la realidad. Primacía de la realidad. Que a través de ese principio desbarato cualquier forma de maquillaje de una relación laboral con un tema civil como lo estoy haciendo con Lisette. Entonces Lisette normalmente ella va aceptando ese tipo de Doctor, relación. Dime, dime. no sé si podré hacer una pregunta. Claro, Lisette, perfecto. Eh, Así va a ser la clase. ya, ok. Este, el tema de las contrataciones, actualmente, como dice mucho en las empresas, es el tema de los locadores. ¿Ya? Y mi pregunta es, ¿qué tanto sirve una buena redacción de un contrato civil para encubrir una relación laboral? Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver un contrato de un locador. Por ejemplo, es el caso en realidad, del sector salud, de un médico, bueno, de una enfermera. La enfermera va obviamente 6 horas a trabajar y en el contrato estaba las 6 horas, pero luego se sacó las 6 horas y solamente se puso turno asistencial. Entonces, ¿qué tanto sirve para cubrir eso, por ejemplo, allí? La No, redacción de un contrato civil podría... miren, acá el tema, a ver, ¿qué está respondiendo Max? Está participando Max, que es abogado. Dice, no sirve de nada, creo, porque en las finales existe ese principio de primacía de la realidad. El principio de primacía de la realidad, si se llega a probar a nivel de, del sector público, que yo tengo un locador que está realizando labores que son netamente de carácter ordinarias dentro de la entidad del gobierno, el ejemplo que tú me estás poniendo, Lisette, que este locador tiene un horario, que este locador tiene una jornada de trabajo, que este locador por ahí tiene un jefe. Definitivamente, si recojo las pruebas, así me cambien de modalidad de la prestación, definitivamente yo en un proceso lo voy a ganar. Voy a ganar.
un proceso judicial. Entonces, bajo el principio, por eso hoy día vamos a hablar de principio, estoy dando una introducción a ese tema laboral, la generalidad del derecho del trabajo. Si yo me descuido como representante de una entidad del Estado, así como tú me estás indicando, Lisette, si me descuido y a este locador, que es un locador, ahorita se maneja a nivel de locación, pues, ¿ok? Con algunos casos, surgen elementos propios del contrato de trabajo, que es la prestación personal, remuneración y subordinación, definitivamente aplicando el principio de primacía de la realidad, desbarato cualquier andamiaje que le quieran dar una forma civil a la prestación y le consigo los beneficios sociales e incluso podría incorporarlo a la planilla de la empresa, de la entidad del Estado. Hay que tener cuidado con eso. Por eso incluso en un momento que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia Huatuco, que querían por ahí darle alguna forma de que los trabajadores deben ingresar por concurso público, de lo contrario, pero los jueces inferiores se apartaron incluso de esa sentencia, Huatuco, porque decían, no, pues, o sea, ¿cómo si hay desnaturalizaciones también dentro del aparato estatal? ¿Por qué se van a desechar todos los procesos por los cuales donde se evidencia la aplicación del principio de primacía de la realidad, donde han maquillado una relación laboral con una relación civil de locación de servicios, podría aplicarse la resolución Huatuco? No, por favor. Entonces los jueces se apartaron y establecieron 9 criterios en los cuales no se podía aplicar la sentencia Huatuco, y en este caso es el ejemplo que tú me has dado. ¿Es así, Max, o no es así, Max Correa? Max, ¿me estás escuchando? ¿Qué tal? Sí, doctor, ¿cómo está? Sí, efectivamente, lo que pasa es que no podemos maquillar, creo yo, el tema por más de que se podría hacer un maquillaje como usted está mencionando, del contrato de locación de servicio, pero existe una figura, o se podría configurar esto, creo yo, como un ejercicio abusivo del derecho, se podría decir, ¿no? O no, o quizás, eso es lo que le quería preguntar yo también en ese sentido. Esto de que... ¿Cómo dice? ¿En qué sentido un abuso del derecho? En el sentido de que, por ejemplo, estás maquillando un contrato para supuestamente salvar en este caso, de pagar los beneficios que verdaderamente le corresponde a un trabajador, ¿no? ¿Ya? Entonces, como usted lo mencionó, si se da el tema de los medios probatorios, acreditas un horario establecido, una subordinación, creo yo que sí podrías desbaratar ese contrato. Por favor. Miren, chicos, para mí el tema laboral es un derecho protector. Creo que aquí vamos a hablar ahorita muchos temas muy interesantes, cómo está el país. En el Perú es el único país del planeta Tierra, y eso lo debe saber Max y los contadores y todos los demás profesionales que están acá, es el único país del planeta donde los derechos laborales son más protegidos que en cualquier otro. Y somos el único país del planeta, increíble como suene, que paga 2 gratificaciones anuales, que paga la indemnización por despido arbitrario como lo pagamos, que hay la indemnización por daño moral incluso, indemnización por lucro cesante, daño emergente, etcétera, etcétera, daño al proyecto de vida. Entonces, en materia laboral, una oportunidad de entrar en la oficina de un sindicalista. Doctor, me dice, usted que conoce el tema, ¿por qué acá se abusa? Las leyes laborales son muy abusivas contra los trabajadores. Yo no opino lo mismo que tú estás opinando, le digo. Yo más bien considero que en el Perú existen demasiada protección a los derechos laborales, como en ningún otro país la existe. Doctor. Dime. Creo que en ese aspecto no para todos los sectores, creo yo, ¿ah? No para todos los sectores, pero estoy hablando del régimen general. Exacto. El régimen general, sí. Por eso es que se crea, por excepción, los regímenes laborales especiales. Y los regímenes laborales especiales rompen contra un principio fundamental del derecho laboral, que es el principio protector. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que sale una ley de las microempresas,
Nosotros los laboralistas, lo que conocemos del derecho laboral, contadores, administradores, trabajadores sociales, conocen el derecho laboral, porque lo llevaron en la universidad, comenzaron a leer mucho. Nos damos cuenta que cuando salió la ley de las microempresas, y dice, pues un trabajador de la microempresa no tiene beneficios de gratificación, no se les paga gratificación, no se les paga CTS, ni asignación familiar, y solo 15 días de vacaciones. Entonces la gran pregunta que uno se formulaba, entonces, ¿cómo queda el derecho laboral dentro de sus principios? ¿Dónde está el derecho protector, que es el derecho fundamental del derecho del trabajo? Pero ahí está justamente la cuestión, pues. Es ahí donde parte de un principio de excepción, y eso tenemos que conocerlo, Max, Claro. en este tiempo que vamos a tener. Doctor, pero también no solamente existe también en la 276, que tienen, creo, un porcentaje solamente del tema de las gratificaciones, y el CAS también, o sea, es algo que también se podría llamar una excepción referente al tema que no está adecuadamente regulado. Pues. No. En primer lugar, los trabajadores del sector público, Max, y a todos le decimos, ¿tenemos gratificaciones o no, Max? Claro, como le digo, sí hay, pero por ejemplo, hay tema en el sector público, hay tema de obreros, que es el 728 y el 276, y también el tema de los CAS, ¿no? Exactamente, la pregunta a todos, ¿el sector público goza de gratificaciones, sus trabajadores, 276? Sí, sí gozan. Buenas tardes. No, perdón. Marcelo, te escucho. Buenas tardes, sí, o sea, en el sector público, o sea, no se le llama de por sí gratificaciones, sino que se llama aguinaldo. Aguinaldo, claro, exacto, o sea, el monto, por ejemplo, para el régimen CAS es de 300 soles, si no me equivoco, es inferior. Es cierto. Entonces, acá estamos para corregirnos acá, para aprender acá, y afuera ser los mejores en laboral. Así es. No, sino que Doc, yo me estaba confundiendo en el sentido de que, por ejemplo, en el tema del sector público hay tanto como el tema 728, 276 y el tema de los CAS. Hay una desigualdad tremenda. Exacto, a eso me refería, ¿no? A la situación de que... Mira, sin ir muy lejos. A ver, yo he sido inspector por muchos años bajo la 276 en el Ministerio de Trabajo. ¿Ok? Después nace la SUNAFIL, no postulé a la SUNAFIL porque no me interesa. Vemos que hay inspectores que realizan la misma actividad, lo mismo que un inspector de la 276, porque los inspectores de la SUNAFIL son de la 728, pertenecen al decreto legislativo 728, el régimen general, la remuneración que ellos tienen haciendo la misma labor que un inspector de la 276, del régimen laboral de la carrera pública, es increíble. Un inspector auxiliar de la SUNAFIL, ¿sabes cuánto gana aproximadamente, Max? ¿Un inspector auxiliar? No, la verdad no tengo conocimiento. Aproximadamente en bruto te saca algo de 6.500 soles, ¿eh? Ya en líquido te sale como 5.800 por ahí. El más bajo, el inspector auxiliar, mientras que el inspector de trabajo de la 276, que realiza la misma actividad económica, lógicamente sus remuneraciones que oscilan de cuánto, tienen un básico pues miserable. Sí, yo no quiero ni decirlo para no avergonzar. Es increíble. Entonces, como dice acá, hay una participante que dice, claro, usan para contratar el decreto legislativo 728 como los obreros de las municipalidades. Y por tanto, todos los derechos inherentes bajo este régimen. Entonces, muchachos, a ver, por eso yo soy un fiel creyente en los cambios, en la evolución de los tiempos. Creo mucho, a pesar de que muchos no creen, creo mucho que la Autoridad Nacional de Servicio Civil va a homologar todos estos niveles, ¿no? De estas igualdades que hablamos, el servir. Hablando de la actividad pública, muy poco me gusta hablar de la actividad pública, pero ya que se está hablando, porque servir es el organismo que se creó en el Estado, bajo la 728, que tiene como finalidad regular, homologar los puestos, los niveles, los procesos, a fin de que los profesionales del mismo nivel que realizan las mismas actividades gocen de igualdad remunerativa, ya con CTS, una CTS también bastante baja, ¿no? Pero al margen de eso, muchachos,
yo considero que ya el profesional que quiere realmente no depender mucho de la actividad pública, dedicarse también a otras cosas, ¿no? Otras cosas. Yo hace muchos años ya me he dedicado, por ejemplo, a la docencia, me he dedicado, tengo mi estudio jurídico, con entidades privadas, con personas privadas. Pues si uno solamente va a ir del Estado, pues va a ser una tristeza del mundo, ¿no? Porque siempre el Estado va a ser el régimen muy maltratador, desigual. Esperemos que con Servir se manejen mejor las cosas. Bien, chicos, no sé si alguna pregunta adicional. Entonces, yo con esto quiero dar inicio a esta parte del diplomado, establecer que el derecho del trabajo nace como la famosa cuestión social. Nace como madre, tenía el derecho civil, y el derecho civil era la norma madre, ¿no?, del derecho laboral. Hasta que un día se levantan los hombres, se levanta la sociedad en Europa y dicen esto no más puede ser, no puede ser así. Durante la Revolución Industrial ya se deja los artesanos, los trabajadores autónomos, los trabajadores que no tenían subordinación con nadie porque eran libres y autónomos. Cuando ya surge la revolución industrial, las máquinas, las industrias, la producción en serie, necesariamente tenían que ser sometidos, ellos tenían que ir a laborar. ¿Por qué? Porque una cosa es venta de producción en serie, en volúmenes, grandes volúmenes, que el costo de la producción va a ser mucho menor, pero otra cosa... Sí, tengo una... Otra cosa es que una sola persona, pues ahí en su taller te haga una puerta donde le meta pues los ingredientes, el costo va a ser mayor. Entonces, durante la Revolución Industrial, es a partir de ahí donde ya se empieza a gestar esta cuestión de que las personas necesitaban pues de que esto se regule, porque ya había jornadas extenuantes, jornadas de trabajo duras, sin condiciones, había salarios, digamos, ni siquiera hablemos de salario, ¿no? Habían prestación económica, la contraprestación económica muy bajas, había una serie de desigualdades, pues, ¿no? Que había injusticias, no podría decir injusticias, prefiero decir había una nueva relación jurídica que tenía que regularse, porque solamente se conocía el derecho civil romano, la prestación o el arrendamiento de servicios. Y la persona que se veía, o la gente que se veía amenazada por ese tipo de nuevas formas de actividad, donde yo tenía un jefe, un patrón, y tenía que estar en las empresas o en las industrias sin condiciones mínimas, con largas horas de trabajo, con salarios mínimos, y si se reunían, pues eran pues eran vistos pues como personas que generaban un desorden social. Esas eran las condiciones, señores, en las cuales se vivía de antaño. Voy a compartir una diapositiva